Hola a todos, soy Camilo Ramírez, profe de matemáticas. Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a trabajar sobre la integral definida. Lo vamos a abordar con una situación matemática conocida como el problema del área y vamos a llegar a la definición que se trabaja por medio de las sumas de Riemann. Bienvenidos. Entonces, para introducir la idea de la integral indefinida, vamos a trabajar una situación conocida como el problema del área. El problema del área dice que, dada una curva continua y positiva sobre un intervalo AB, como la que estamos viendo en la pantalla, el problema consiste en encontrar el área bajo la curva desde A hasta B. En este caso, el área que se está viendo acá sombreada. Para solucionar esta situación, lo que se puede trabajar o una manera de trabajar es dividir esta área en una manera de solucionar esta situación es dividir el intervalo AB en varios subintervalos con la misma medida. En este caso, como estamos viendo en la segunda figura, el intervalo AB se dividió en 5 subintervalos. Y para cada subintervalo se hace un rectángulo con altura f de x. En este caso voy a llamar a x0 y a cada una de las divisiones x1, x2 hasta x5. Y la manera como se escogió la altura del rectángulo, por ejemplo, la primera altura, acá vemos que es f de x1, la segunda altura es f de x2 y así sucesivamente. La tercera es f de x3, f de x4 y f de x5. Con esta aproximación podríamos decir que el área bajo la curva o el área que queremos es aproximadamente la suma de cada una de las áreas de los rectángulos. En nuestro caso sería el área del primer rectángulo, que sería la base. La base es la misma en todos y la vamos a llamar delta x. La base por la altura, que es f de x1. En la del segundo, de nuevo, la base es delta x por la altura f de x2 y así sucesivamente hasta el quinto, que sería la altura, que es f de x5 por la base, que es delta x. Esto se puede simplificar, esta suma se puede simplificar con la notación de sumatoria, en donde i va desde 1, en este caso hasta 5, de f de x y delta x. Esta es una primera forma de abordar la situación. Dividir el subintervalo en 5, dividir el intervalo AB en 5 subintervalos y encontrar el área de cada rectángulo cuya base es el subintervalo y la altura es f de xy. Siguiendo con esta idea, podríamos formular lo mismo con 20 subintervalos, como aparece acá en la imagen. En este caso tenemos el mismo intervalo AB, pero ahora hay 20 divisiones. Noten que ahora delta x es mucho más pequeño. Todos los rectángulos tienen la misma base, que sería delta x. Y la altura, pues ahora hay muchas más alturas, desde f de x1, que sería la altura del primer rectángulo, hasta f de x20, que sería la altura del último rectángulo, que sería f de b. Acá la aproximación es mucho mejor. La aproximación sería la sumatoria. Para no escribirlo todo, pues puedo escribir la sumatoria desde igual 1 hasta 20 de f de xy delta x. Noten que acá yo escogí los rectángulos en donde la altura se hace con el extremo izquierdo del intervalo. Veámoslo más claro en la primera imagen. Entonces acá tengo este rectángulo y aquí escogí que la altura fuera la imagen del extremo izquierdo. Si el intervalo iba desde x0 hasta x1,
la altura la escogí como f de x1. Esto es porque yo quería hacerlo así. Si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, unos rectángulos cuya altura fuera el extremo derecho, entonces pues el rectángulo quedaría de esta manera. El primer rectángulo quedaría de esta manera. El segundo queda hasta acá. El tercero, y así sucesivamente podríamos encontrar los 4 rectángulos. Acá el cuarto sería este y el quinto. Esta sería otra manera de aproximar el área bajo la curva. No es la misma, la respuesta no va a dar igual si uno lo halla por la izquierda o con las imágenes de la izquierda o con las imágenes de la derecha. La respuesta no va a ser la misma, es una manera de aproximar. Pero la idea es la misma, es encontrar tantos rectángulos como quiera al dividir y una vez los encuentre, sumar las áreas de todos los rectángulos. Entonces, siguiendo con esta idea, digamos que la primera fue para 5, ahora es para 20, uno puede mejorar el área o mejorar la aproximación que está haciendo a medida que aumenta la cantidad de intervalos. Si al aumentar la cantidad de intervalos el área mejora, pues uno podría pensar que el área se puede definir como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x y, ahora voy a poner un asterisco acá, ya les digo por qué, delta x. ¿Por qué se puso ese asterisco? Como les mostraba en la idea anterior, no importa si uno toma los rectángulos por izquierda o por derecha, o incluso hay una manera de verlos también por el punto medio. Uno puede poner rectángulos por punto medio, que es algo similar a lo siguiente. Acá me queda más fácil que se ven más grandes. Tengo el intervalo de x0 a x1, escojo el punto medio y hallo el rectángulo cuya altura es el punto medio del intervalo. Esa es otra manera de aproximar. Entonces, esta x y asterisco se utiliza porque uno puede escoger cómo quiere hacerlo, si por izquierda o por derecha o por punto medio. Y en general, pues puede ser cualquier altura. Alguien puede decir, no, mire, yo quiero escoger 2/3 partes. Entonces, por acá. Y eso le va a dar un rectángulo. ¿Qué pasa? Cuando el límite tiende a infinito, cuando son muchos rectángulos los que uno está tomando, pues eso ya no va a influir en la expresión. Entonces podemos hablar de la siguiente definición. Área bajo la curva. Y la definición diría así. Sea f de x una función, tiene que ser continua y positiva sobre un intervalo AB. Esas son como las condiciones que tenemos para hablar del área bajo la curva. Tiene que ser una función continua y positiva sobre un intervalo AB. Y sea S la región que se encuentra bajo la curva. Bajo la curva. Y igual a f de x. En nuestro caso, esa sería la región sombreada que está en la imagen de aquí arriba. El área llamémosla A de la región S es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de la multiplicación de la altura que escojamos por la base del intervalo. Aquí podemos decir que delta x, eso no lo había dicho antes, pero delta x es b menos a
sobre n. Por ejemplo, acá si a fuera -1, b fuera 5, en este caso delta x sería 5 menos -1 sobre 5, porque recuerden que en el primer ejemplo teníamos 5 intervalos. Ok, y esta es la definición del área bajo la curva. Esta definición es una forma de abordar la situación que desde el comienzo se planteó: encontrar el área de una región debajo de una curva positiva. ¿Cómo se puede encontrar esa área? Con esta fórmula. La parte de la sumatoria, esta parte, se conoce como suma de Riemann. Entonces vamos a escribir, o voy a bajar esto un poquito para poder sombrear, resaltar lo que se llama suma de Riemann. Suma de Riemann es un término que se utiliza bastante en el cálculo integral, porque por medio de la suma de Riemann se puede resolver no solo el problema del área como lo acabamos de demostrar o como lo acabamos de plantear, sino que también se resuelven muchos problemas aplicados. Por ejemplo, en física, cuando se habla de la presión, cuando se habla de momentos, cuando se habla de trabajo, en esos problemas se utilizan otras sumas de Riemann, o sea, una suma desde igual 1 hasta n de una multiplicación fx delta x, para poder responder el problema del momento o de la longitud de curva o del volumen o de la presión. Muchas aplicaciones tienen que ver con sumas de Riemann. Ahora bien, ya dada la definición del área bajo la curva, la integral definida se define de la siguiente manera. Integral definida. Sea f una función continua sobre un intervalo cerrado AB. La integral definida de f desde a hasta b se escribe de la siguiente manera: el símbolo de integral con un límite inferior que se pone como a y un límite superior que se pone como b, f de x de x. Y se define como el área, como lo que habíamos dicho de arriba, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco delta x. Esta es la definición de integral definida. Esta es la definición que uno utiliza inicialmente para trabajar integral definida, o sí, encontrar la integral de funciones. En algunos casos, cuando la función es continua y positiva, estamos hablando del área bajo la curva, como se explicó antes y ahorita vamos a poner un ejemplo. En otros casos, cuando la función no es siempre positiva, como la que voy a poner acá, entonces pues no se puede hablar del área bajo la curva, porque si lo miramos de la manera en que se hace la rectangulización, cuando se hallan los diferentes rectángulos, como estaba mostrándose aquí, entonces pues algunos rectángulos van a dar negativos, o más bien, esta multiplicación va a dar negativa y otros rectángulos van a ser multiplicaciones positivas. ¿Qué pasa en este caso? Cuando la función no es completamente positiva, uno habla del área neta, un término que se conoce como la diferencia de las áreas donde la función es positiva y negativa. Si la función siempre es positiva, como en el primer ejemplo que teníamos esta,
Entonces la integral desde A hasta B, la integral desde A hasta B de esta función va a representar el área de la región S. Lo que dé este valor, ese es el área de la región. Pero si la región, si la curva no siempre es positiva, como en esta gráfica, entonces esa integral no va a representar esta área más esta área, no va a representar el área sombreada. Esta integral desde A hasta B, f de x, va a representar el área neta. En este caso, si a esta área la llamo, o si a esta región la llamamos 1 y a esta región la llamamos S2, entonces esto sería negativo el área de la región 1 más el área de la región 2. Esa sería el área neta. Todo lo que esté por debajo del eje X, o sea, donde la función toma valores negativos, va a dar en la integral negativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de rectángulos cuyas alturas van a las imágenes de la función. Y en este caso, las imágenes van a dar negativas. Entonces los rectángulos, al hacer la multiplicación de la base por altura, va a dar negativo. Por eso es que el área neta toma como negativo las áreas que están por debajo del eje X y positivo las áreas que no. En este caso, la integral no habla de área y en el primer caso, en este, la integral sí habla de área. Ok, utilicemos entonces la definición de integral para desarrollar un ejemplo de cómo encontrar el área bajo la curva. El ejemplo dice así: hallar el área bajo la curva de la función x al cuadrado desde 0 a 1. Gráficamente, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Gráficamente, pues supongamos que acá está nuestro plano cartesiano. Voy a hacer las marcas del 1 y acá está el 0, listo. Y la curva de f de x igual a x al cuadrado la podemos representar de esta manera. Ok, lo que nos está pidiendo el ejercicio es encontrar el área bajo la curva desde 0 hasta 1, es decir, esta área que estoy sombreando. ¿Cuánto vale esta área? Utilizando la definición de integral, se puede plantear este problema así. La integral de 0 a 1 de f de x sub i, de f de x es igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de f de x sub i asterisco de x. Recordemos que f de x es x al cuadrado, delta x. Delta x es igual a b menos a sobre n. En nuestro caso, delta x es b menos a sobre n, 1 menos 0 sobre n, delta x es 1 sobre n. Y x sub i se puede sacar una fórmula a partir de lo que sabemos. Entonces, x sub i comenzaría cuando i es 0, cuando i es 1, cuando i es 2, cuando i es 3, y así sucesivamente. Cuando i es 0, x sub 0 es igual a 0, porque es el primer extremo, el extremo izquierdo del intervalo. X sub 1 es, por ejemplo, si lo dividimos en 4, x sub 1 sería el extremo izquierdo más el delta x. X sub 2 sería el extremo izquierdo más 2 veces el delta x, y así sucesivamente. Por lo tanto, acá sería 0 más 1 sobre n, x sub 2 sería 0 más 2 veces 1 sobre n, x sub 3 0 más 3 veces 1 sobre n, y siguiendo esta recurrencia, x sub i es i sobre n. Lo podemos ahora poner acá en esta expresión, límite cuando n tiende a infinito
de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de i sobre n, delta x, y delta x es 1 sobre n. Como f de x es x al cuadrado, esto quedaría límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i sobre n al cuadrado por 1 sobre n. Ahora vamos a aplicar acá un poco de álgebra. Esto lo voy a escribir de la siguiente manera. I igual 1 hasta n i cuadrado sobre n al cuadrado por 1 sobre n, entonces quedaría n al cubo. La sumatoria depende de i, entonces puedo hacer lo siguiente. 1 sobre n al cubo por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado. Y hay unas reglas para este tipo de sumatorias. Para este caso específico, la sumatoria desde igual 1 hasta n de i cuadrado se define como, es una fracción n más 1, 2n más 1 sobre 6. Esta es una fórmula para la sumatoria de los primeros i elementos o n elementos al cuadrado. Y hay otras fórmulas dependiendo de la integral que uno esté desarrollando. Entonces acá queda límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cubo, n más 1, 2n más 1 sobre 6. Todo lo que hicimos fue para convertir esta sumatoria o para expresar esta sumatoria de manera equivalente a una expresión algebraica en donde se puede hallar el límite. Para trabajar el límite acá nos podemos dar cuenta que los grados del polinomio de arriba y del polinomio de abajo son iguales, entonces arriba quedaría 2 y abajo quedaría 6. O sea, este límite es 2 sextos, por lo tanto daría un tercio. Listo. Nuestra respuesta, en este caso, el área de la región que está sombreada acá, en la función que escogimos, sería un tercio de u al cuadrado. Se escoge o se pone u cuadrado porque son unidades cuadradas. Si esto está en centímetros, entonces el área va a dar un tercio centímetros cuadrados, o si está en metros, o depende de la unidad, por eso solamente se pone u cuadrado. Generalmente, lo que acabo de hacer es algo que no se hace recurrentemente. Este es un ejemplo de cómo utilizar esta definición que pusimos arriba de la integral definida para por medio de esa definición encontrar una integral y en este caso representarla por medio del área bajo la curva. Como ustedes ven acá, uno utiliza varias cosas, por ejemplo, esta parte de las fórmulas de las sumatorias o encontrar el término xy de manera general, pero vamos a ver en otros videos más adelante que por medio de algo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, esta definición de integral definida por medio de la sumatoria de Riemann se puede relacionar con las antiderivadas. Y entonces esto que acabamos de hacer al final no es necesario hacerlo. Acá hay un ejemplo de cómo se trabaja una integral definida con toda su definición, con el límite y con la sumatoria de Riemann. Pero cuando veamos el teorema fundamental del cálculo, eso ya no va a ser necesario, porque el teorema fundamental de cálculo nos da como un atajo, una vía rápida para no tener que hacer todo esto y obviamente para integrar funciones mucho más complicadas que x al cuadrado, que de pronto no se podrían hacer de manera tan sencilla de esta manera. Muchas gracias por ver el video. Si tienen comentarios o preguntas las pueden dejar abajo y si les gustó el video pueden darle like y suscribirse para próximos videos. Nos vemos pronto.